Muchas gracias, presidenta, y buenas tardes a todos. Desde el inicio de la crisis económica y aprovechándose de la misma, los gobiernos del PSOE y del PP aprobaron una serie de reformas del marco normativo que no hicieron más que empeorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Ambos partidos decidieron enfrentar el problema del desempleo mediante la flexibilización de las modalidades de contratación y despido, el incremento de las facultades de los empresarios para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo fijadas en los convenios colectivos y la modificación de las políticas activas y pasivas de empleo, recortando derechos de los más desfavorecidos y sustituyéndolos por caridad institucionalizada. Han pasado ya 6 años desde la primera de estas reformas y, en vista de los datos, todas y cada una de esas decisiones fueron decisiones muy malas. ¿Y cuáles son los datos? Pues miren, si los comparamos con el último trimestre de 2010, que es antes de la aplicación de la reforma laboral del Partido Socialista, seguimos teniendo una tasa de desempleo muy superior a la media europea. Hay 528.000 personas menos en activo, hay 518.000 personas menos ocupadas. La tasa de temporalidad está intacta y es una de las más altas de toda la OCDE. El salario medio ha caído casi un 4%. Y el desempleo se ha convertido en una situación crónica para más de 2 millones de personas que llevan más de 2 años en situación de desempleo. Por lo tanto, no solo no se han conseguido los objetivos de estas reformas, siendo bien pensantes y entendiendo que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista quería que esto ocurriera, sino que más bien se han agravado. Hemos intentado llegar a una transaccional, como ya ha contado la señora Maroto, y valoro de verdad el esfuerzo que ha hecho el Grupo Socialista para llegar a un acuerdo, pero Ciudadanos al final ha preferido quedarse fuera y imagino que ahora el señor Veloso nos explicará cuáles son sus razones. Así que finalmente, y pese a los esfuerzos que hemos hecho, la atención de esta PNL se ha quedado centrada en la reforma laboral del Partido Popular de 2012, intentando, sí que es cierto, paliar los ataques más agresivos contra los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero a mi grupo esto nos parece claramente insuficiente. ¿Por qué? Pues muy sencillo, señorías, porque la base la pusieron ustedes, señorías del Partido Socialista. La base de la erosión de muchos derechos, especialmente los que afectaban a la negociación colectiva, estaban presentes y marcaban el rumbo ya en su reforma de 2010. Es por esto que derogar la reforma laboral de 2012 y mantener la de 2010 mantendría vigentes muchos aspectos muy perjudiciales en términos de derechos laborales. ¿Por qué? Pues porque fueron ustedes quienes ampliaron las causas para despedir. Fueron ustedes que limitaron la tutela administrativa y judicial de los despidos. Fueron ustedes los que inventaron el despido exprés. Fueron ustedes los que abrieron la puerta a la financiación de los despidos con recursos públicos. Fueron ustedes los que permitieron que las empresas suprimieran derechos establecidos en los convenios colectivos sectoriales. Y fueron ustedes quienes permitieron el descuelgue salarial. Y, señorías, no tengan el impulso de pensar que todos los males llegaron en 2012, porque los datos entre 2010 y 2012 son iguales o peores que los que he dado al principio. El daño que han hecho las reformas laborales a la negociación colectiva ha sido gran responsable de la situación actual. De facto, se ha sustituido la negociación colectiva por el empresario como fuente de determinación de las reglas del trabajo. Ha supuesto una gran inseguridad a los trabajadores frente al despido barato y difícilmente reversible. Y ha supuesto también el empobrecimiento de los trabajadores por la vía de mermar sus salarios. Mermarlos tanto, señorías, que tanto el Comité Europeo de Derechos Sociales considera que el salario mínimo interprofesional en nuestro país no asegura un nivel de vida decente. Espero, señorías del Partido Popular, que después de escuchar esto no tenga que volver a oírles que los de Podemos venimos otra vez con el discursito de los trabajadores pobres porque el Comité Europeo de Derechos Sociales se ha pronunciado en esta misma línea. Mi grupo ha hecho enmiendas a esta PNL. La primera imagino que ya se la pueden ustedes imaginar y hemos propuesto la derogación de la reforma laboral de 2010, por lo que ya he explicado antes. Y otra de las enmiendas que hemos hecho, que nos parece muy importante, es introducir cláusulas sociales en la contratación pública. Como ya trajimos en forma de PNL a esta Cámara, la inclusión de esas cláusulas sociales para nuestra comunidad creemos que es un paso necesario y que sea una práctica generalizada en todas las administraciones, incluso la del Estado. Como ya está haciendo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, hay que incluir estas cláusulas que promocionen la calidad y la estabilidad del empleo o el fomento de la igualdad y la conciliación de los trabajadores y trabajadoras.
La Administración pública tiene que dar ejemplo, y no solo con los trabajadores públicos, sino también promoviendo buenas prácticas en aquellas empresas con las que contrata. Además de lo ya expuesto, creo que nuestro marco normativo, cuando hablamos de empleo y trabajo, tiene varios retos por delante. Hoy les voy a plantear 4, pero obviamente hay muchísimos más. El primero es el de las reformas más urgentes, como aquellas que impidan que haya contratos temporales injustificados y que marquen que el despido tiene que ser solo la última opción. También aquellas que prohíban las horas extraordinarias no justificadas para que no sean utilizadas como instrumento irregular de distribución de la jornada. Y, por supuesto, aquellas que doten de mayores medios y facultades a la Inspección de Trabajo. El segundo de estos retos, y no por ello menos urgente, es que necesitamos un marco normativo pensado para elevar el nivel de renta de la población. Y esto es importante no solo para mejorar las condiciones de vida de la gente, sino porque es la base del mantenimiento de los servicios públicos y con su consiguiente efecto para el conjunto de la sociedad y de la economía. Sorprendentemente, todavía hay quienes piensan que el problema del mercado de trabajo es la falta de flexibilidad de entrada y de salida y los altos costes salariales. Pero este enfoque es absolutamente erróneo. Todos aquellos que dicen que los empresarios no contratan más porque los costes salariales son muy altos están equivocados y basta con consultar la encuesta de costes laborales para saber que solo el 5% de los empresarios señala esto como un motivo para no contratar a más gente. El tercero de los retos es que el marco normativo tiene que ser funcional al cambio de modelo productivo que nuestro país necesita y que deje de hacer recaer de una vez por todas la causa de los ajustes y los recortes sobre los derechos de los trabajadores y, en última instancia, sobre las condiciones de vida de la mayoría. Y el cuarto y último reto que voy a poner hoy encima de la mesa es quizá el que más se nos olvida siempre. Y es que en pleno siglo XXI las categorías de empleo y desempleo tienen que ver muy poco con las nuevas realidades sociales. Son categorías del siglo XX. La realidad del trabajo ha cambiado tanto que no podemos seguir aplicando las medidas tradicionales a una realidad que es radicalmente distinta. Hay muchas personas que trabajan pero que no tienen empleo. Algunas de ellas reciben algún tipo de renta, pero otras muchas no, como por ejemplo las miles de mujeres que se dedican a los cuidados familiares. Ellas generan bienestar social, pero la sociedad no las compensa porque no pueden adscribirse a ninguna de las categorías de empleo o desempleo. El reto que tenemos no tiene que ver solo con el empleo, tiene que ver con el mundo del trabajo. Tenemos que responder a la siguiente pregunta: ¿cómo conseguimos que todas las personas puedan garantizar sus derechos como ciudadanos? El ingreso o la renta de una persona debe estar de alguna forma garantizado, tanto en su condición de ciudadano o ciudadana como por su condición de bienestar para el conjunto de la sociedad. Estamos ante un problema de un cambio social y no lo vamos a resolver en términos de un mundo que ya ha cambiado. Tenemos la oportunidad de afrontar este debate si dejamos atrás nuestros miedos. Seamos valientes, salgamos de nuestra zona de confort y afrontemos los problemas del siglo XXI con soluciones del siglo XXI. Finalizo ya mi intervención. Señorías del Partido Socialista, nos vamos a abstener. No porque no estemos parcialmente de acuerdo con alguna de las medidas que han presentado, por supuesto, y por eso hemos intentado negociar para llegar a una transaccional, sino porque creemos que se nos queda corto si queremos solucionar de verdad los problemas del mundo del trabajo y del mercado laboral. Ustedes siguen sin abordar una profunda reflexión interna sobre el marco general donde se han situado sus políticas económicas y de empleo. El mercado laboral español no solo es producto de la última reforma del Partido Popular, la de 2012, sino que es resultado también de sus años de gobierno anteriores. La reforma del Partido Popular ha empeorado lo que ya estaba mal. Un minuto, señoría. Corrijan este marco del que parten y podremos avanzar en una mejora de condiciones de vida de los ciudadanos, que es finalmente de lo que estamos hablando. Muchas gracias.